Hola amigos atípicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ok. Hoy vamos a enlazar con el vídeo anterior en el que hablábamos de las amistades, de los amigos y demás, para tratar un tema que es la soledad, el aprender a estar solo, ¿vale? Porque esto también influye en nuestra relación con la comida, ¿vale? De hecho, ya comenté en vídeos anteriores que normalmente la gente que tiene este tipo de problemas suele quererse bastante poquito. Por lo tanto, les va a costar mucho estar solos, porque no se soportan, ¿vale? Entonces, un súper consejo para todos aquellos que no se aguantan y que no se quieren en demasía. Si no te gustas, cambia. Porque esa tontería que dice la gente de que es que las personas no cambian, eso es mentira. Pero una mentira así de gorda. Eso es mentira. Las personas no cambian porque no les da la gana. Pero si una persona quiere cambiar, por supuesto que puede cambiar. Yo conozco así de gente que ha cambiado una barbaridad. Y yo, la primera. O sea, si vosotros me conocéis 15 añitos antes más o menos, es que vamos, es que no me reconoceríais. Totalmente distinta soy. Entonces, hay que aprender a estar solos, ¿vale? Estar solos mola. O sea, una persona que sabe estar sola atrae muchas amistades y mucho más valiosas, ¿vale? Amistades de las verdaderas, que una persona que no sabe estar solo, ¿vale? O sola, ¿vale? Bien. Hay gente que incluso se rodea de amigos que no te aportan cosas buenas, ¿vale? Solamente por el hecho de no quedarse solos. O sea, que cuidado. Que es que, de verdad, o sea, hay gente que, ay, yo he quedado con fulanito, pero es que no me apetece nada, es que no me cae muy bien, es que tal. Pues hijo, no quedes. Vamos, no quedes, qué tontería, mejor solo que mal acompañado, dicen, ¿no? Pues no quedes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas con la alimentación? Porque muchas veces, yo en mi experiencia personal, muchas veces me costaba mucho estar sola porque lo que pasaba es que pues me iba al atracón, o me agobiaba, me estresaba, me ponía a comer como una loca, y luego tal, pues todo lo que son las consecuencias de tener una enfermedad de este tipo. ¿Vale? Entonces salía, sin más corriendo, salía a la calle y tampoco me apetecía estar con gente, ¿vale? Porque pues no estaban en mi onda, o yo no estaba en la suya, o tenían otras cosas de que hablar, yo estaba ida en otro rollo, ¿vale? Entonces, pues yo muchas veces me he ido, yo qué sé, pues al cine yo sola y demás, que además este ejemplo lo tengo en el libro. Yo me he ido al cine o he visto pelis yo sola y demás, y es que mola mucho, es muy divertido verlo solo, porque te ríes a carcajadas, comentas lo que te da la gana y nadie te está escuchando, haces lo que te plazca y además aprendes a saber qué es lo que te gusta, por qué te inclinas, cómo eres, cómo te comportas. Uno se conoce mejor cuando estás solo. ¿Cómo te aburres? ¿Cómo no te aburres? ¿Qué realmente te gusta? A mí me ha costado mucho aprender qué es lo que realmente me gusta. Porque cuando estás rodeado de gente, pues hay veces que sigues al rebaño. Y no sabes realmente lo que te gusta. Vas ahí, go with the flow. Go with the flow. Pues no, ¿vale? Entonces aprendes muchísimo. Y además, como no hay críticas externas cuando estás solo, entonces empiezas a escuchar las tuyas internas y las identificas y te das cuenta de dónde vienen, de dónde las has sacado, y así las puedes modificar, Entonces la soledad es esencial, hay que aprender a estar solo, ¿vale, chicos? Pues este era el tema de hoy, como siempre. Espero que os haya servido aprender a estar solos y a estar bien acompañados también, ¿vale? Porque nuestro mejor amigo somos nosotros. Un besito, amigos atípicos.